Había una vez una bruja llamada Olga, que vivía en el bosque en las cercanías del Palacio del Fuego Interno. Ella venía de la línea de las brujas duales de la naturaleza. Este palacio era gobernado por dos ancianos sabios, cuya reputación de juicio justo y conocimiento arcano se extendía por todo el reino. Desde su cabaña, Olga observaba las procesiones que subían a la colina del volcán, ya que el palacio se encontraba en su falda. La gente del pueblo susurraba historias extrañas de la energía que fluían desde sus muros. Algunos hablaban de magia ancestral, otros del fuego que nunca se apagaba. Olga, con su propio conocimiento de las artes místicas, sentía una extraña atracción por el lugar. Gracias a sus animales mensajeros que le traían noticias de las luces del palacio, de los jardines con laberintos, de las danzas de los cortesanos, pero no solo la danza dentro del palacio, sino también fuera, en las acciones cotidianas de la gente que danzaban armonía. Del otro lado, por la ventana del palacio, la princesa Farah miraba hacia el bosque, deseaba estar allí. Siempre se tiende a querer estar en el lugar del otro. Y ese deseo quizá fue el declive del reino de la armonía, pero también fue la causa de que se sucediera algo trascendental, que ayudaría en los años subsiguientes, o quizás en siglos, a recomponer el reino que caía. El universo no entiende de malo o bueno, es un flujo natural, preciso. Y fue así que un día las miradas de princesa y bruja se cruzaron en un lugar donde no existe espacio-tiempo, y un hálito mágico, quizás de la gran conciencia, por un plan cósmico, se suscitó un intercambio. Y la princesa fue bruja, y la bruja fue princesa. Allí en el palacio, la bruja comprendió muchas cosas sobre las princesas, principalmente tener que estar siempre con ese porte grácil, la ahogaba, pero también las admiraba, ya que a sus 18 años tenían que tomar responsabilidades sobre su reino. Con 18 años muchas, o mucho antes de 18 ya eran reinas, y muchas de esas decisiones estratégicas estaban fuera de su corazón. Mientras tanto, en un lugar del bosque, la princesa también se daba cuenta de las responsabilidades de las brujas jóvenes que debían tomar decisiones para mantener el equilibrio de la naturaleza. Sin embargo, ambas, lejos de quejarse, cada uno en su propio lugar, tenía la capacidad de aportar un equilibrio único en las cosas. Por ejemplo, la bruja, con su visión más allá de lo evidente, conocía los ciclos del volcán y podía prevenir sus erupciones, inclusive interferir en ellas, y mantener un equilibrio entre la majestuosidad del reino y la fuerza latente de la naturaleza. Por lo tanto, el reino comenzó a vivir una armonía aún más con el fuego interno de la montaña. La capacidad de interferir sobre el volcán no solo evitaba la destrucción, sino también el respeto profundo por las fuerzas de la naturaleza, fortaleciéndolo con un brillo interior al reino que se intensificó, alimentado por la nueva comprensión y equilibrio. La princesa, ahora inmersa en la naturaleza, sin la certeza y la previsión profética, y no viendo más allá de lo inmediato, le aportó al mundo natural una nueva clase de espontaneidad. Sus acciones libres de esa planificación y previsión introdujeron elementos de sorpresa al ritmo, a ese ritmo natural, donde la bruja buscaba el equilibrio a través del control y el conocimiento. La princesa, sin quererlo, ofrecía la danza de lo inesperado, una nueva forma que rompía con la rutina establecida. La gran conciencia que mueve el universo
Con aquel hálito mágico que había propiciado el intercambio, tenía un plan intrincado. No se trataba de un capricho del destino, sino una lesión cósmica tejiendo en el entramado de la existencia ese plan cósmico. Pero tanto así que tanto la princesa Farah como la bruja Olga tendrían que tomar decisiones cruciales que no solo resonarían en el tejido mismo de sus realidades físicas, sino también del equilibrio que sostiene el universo. Y fue así que la princesa Farah conoció un elfo y la bruja Olga conoció un príncipe. El elfo, ligado a los ritmos naturales, debió de partir, pero sí dejando una promesa en su legado de una niña que crecería por aquel encuentro entre princesa y elfo. Mientras tanto, en el palacio, la bruja, con su disfraz de princesa, conoció un príncipe, donde también tendrían un hijo, la mitad brujo y la mitad de la realeza. Y fue en ese peculiar ámbito mágico donde la sangre real se había entrelazado con la magia elemental. El plan cósmico comenzó con la siguiente fase, de manera tan misteriosa como había comenzado. El intercambio se revirtió, devolviendo a cada una a su lugar. La princesa regresó a su palacio, ahora con la experiencia de la libertad del bosque y el amor de un elfo que quedó grabado en su corazón, y con una hija de su misma naturaleza, creciendo al abrigo del bosque. La bruja se encontró nuevamente en su morada, llevando consigo la vivencia de la corte y el recuerdo de un príncipe, con un hijo que combinaba la magia y la realeza. El plan cósmico, con su sabiduría, había prevenido la fragilidad del equilibrio de los reinos, tanto físico como natural. El plan cósmico, con su sabiduría, sabía de esa fragilidad en el mismo momento en que princesa y bruja se dieron a la tentación de estar en el lugar del otro. Allí se sembraría la semilla de la decadencia de los reinos. Por ese anhelo insatisfecho, esa falta de aprecio por lo propio. Pero el plan cósmico había tejido un contrapeso, una esperanza para el futuro en esos dos hijos concebidos, portadores de la esencia de dos mundos. Princesa y bruja llegaron a un acuerdo que no iban a pagar de sus hijos su naturaleza, ya que en el bosque la bruja Olga cuidaría de la hija de Farah, nutriéndola de su descendencia élfica que fluía por sus venas. Asimismo, en el palacio, así como la bruja Olga también cuidaría de esa realeza, de esa niña que también esa realeza fluía entre sus venas, la princesa Farah no apagaría la naturaleza mágica del hijo de la bruja Olga. La princesa Farah le inculcaría las acciones de la corte, pero también manteniendo la chispa de su magia. Niña y niño serían cuidados no por sus respectivas madres, pero había un plan para ello, un plan cósmico. En el corazón de esta historia había una verdad ancestral. La sangre guarda memoria y la genética es el río subterráneo que conecta las generaciones. La magia élfica ancestral no se desvanecería en estos dos niños. Se entrelazarían con el linaje humano, destinados a manifestarse con renovada fuerza en sus descendientes. Eran las semillas de un cambio que germinaría lentamente, floreciendo en las futuras generaciones.
quienes heredarían una mezcla única. Pasaron muchos años, muchísimo, luego de aquel acontecimiento trascendental. El reino y el bosque ya estaban cambiando. Pero un día, en la falda del volcán, dos jóvenes se escarceaban y justo pasó por allí un anciano. Se asustaron al verlo y se escondieron, pero de aquel encuentro nacería un hijo, pero sería el hijo del miedo. Y fue así como el reino dejó de ser la montaña de los fuegos internos y se convirtió en el lugar del miedo. Más allá en el bosque vivía una princesa llamada Encatriz, o más bien una bruja, pero era descendiente de aquella princesa que por alguna razón que ella desconocía soñaba con un príncipe azul. La bruja princesa Encatriz comenzó a revisar la choza de objetos olvidados que estaban polvorientos y en un rincón oscuro encontró un pequeño baúl. Sus manos tropezaron con él. Abrió su tapa, desgastada por el tiempo, y grabada en ella símbolos casi invisibles. Levantó su tapa y encontró en su interior telas descoloridas, hierbas secas y en el fondo un pequeño pergamino, enrollado y atado con cintas deshilachadas. Al desplegarlo, Encatriz leyó una única línea que decía, con una caligrafía elegante, pero algo desvanecida: debes encontrar tu fuego interno. Una comprensión instintiva comenzó a florecer en su mente. No era un fuego literal, era algo mucho más profundo, que residía en la esencia misma de su ser. Su mirada se dirigió hacia su pecho y sintió ese latido constante de su corazón. Quizás ese es el fuego del interior, pensaba. A eso se referían las líneas que ha dejado mi ancestra. Mientras tanto, en el palacio, el príncipe, que se dirigía hacia la ventana, tropezó con un escritorio macizo y desgastado que eran de sus abuelos, y tropezó con un objeto que rodeó hacia el suelo. Era una figura de cerámica que tenía forma de búho. Cuando la tomó en sus dedos, vio que tenía una grieta. Metió sus dedos y encontró un pequeño pergamino con una única línea donde decía: busca tus fuegos internos. Se sentó en la ventana, como siempre miraba al bosque que ya estaba con sus flores mustias, ya no resplandecía como contaban resplandecía en otros tiempos, y pensó cuál sería su fuego interno. Impulsado por el pergamino que encontró en ese pequeño búho de cerámica, sintió una inquietud. Asfixiado por la situación que se encontraba en el reino, y para eso juntó los jóvenes más valientes del reino, que aún no habían sido completamente consumidos por el miedo. Juntos partieron, movidos por una mezcla de desesperación y una tenue esperanza de encontrar algo más allá de las sombras que habitaban en el palacio. Por eso decidieron salir de allí y aventurarse a salir del lugar del miedo, adentrándose al mucho bosque que lo rodeaba. Su destino era el lugar del no miedo. Necesitaban salir de aquellos muros que los asfixiaba, donde su sombra
la sombra de los miedos, ya no tuviera poder. El camino estaba plagado de desafíos internos, pues el miedo, tan arraigado en sus corazones, era el mayor obstáculo. Si alguno de ellos dudase, si se le nublara la mente por el miedo, por la desesperación, por la duda, vendría una burbuja que se manifestaría para envolver al vacilante y llevarlo de nuevo al lugar del miedo, a esa sofocante realidad que intentaban dejar atrás, demostrando el tenaz control que tenía el Señor de las Sombras, que ahora habitaba en el palacio. Mientras el príncipe Cassian y los valientes guerreros se adentraban en el bosque, la princesa caminaba por senderos de hojas secas y crujientes, suspirando de tanto en tanto, por ese anhelo silencioso, por la imagen de ese príncipe que danzaba en sus sueños, esa figura luminosa. Aquella carta ancestral resonaba en su mente, pero el camino hacia su fuego interno aún era muy incierto. La figura onírica del príncipe era un faro misterioso en su búsqueda. Antes de emprender el viaje, el príncipe Cassian juntó a los jóvenes valientes que decidieron acompañarlo y le hizo preguntas cruciales para evaluar su determinación y prepararlos para los desafíos que se presentarían. ¿Están seguros?, le preguntó el príncipe, ¿que pueden dejar atrás el miedo aunque este camino desconocido sea más incierto? Quería estar seguro que su idea de acompañarlo no era solo escapar, sino de buscar algo mejor para sus vidas. ¿Están dispuestos a confiar en los demás? Aunque la desconfianza ha sido la norma en nuestro reino, porque la unidad sería muy importante, y quería ver si podían superar esa atmósfera de paranoia que había instaurado el Señor de las Sombras. Si la duda los asalta, ¿cuál será la motivación para seguir adelante? Sabía que el camino era difícil y que la tentación de seguir en su lugar del confort, aunque este sea el miedo, era fuerte. ¿Creen que existe realmente el lugar del no miedo? Quería saber el nivel de esperanza que tenían los valientes guerreros, si estaban dispuestos a luchar por una creencia incierta. Las respuestas fueron variadas y teñidas con dudas todavía y con miedo. Pero Cassian insistía. Él buscaba la chispa que los motivó a salir del palacio. Una vacilación se apoderó del grupo y, tal como habían sido advertidos, burbujas con matices de las sombras se manifestaron. El príncipe miró con un poco de desolación cómo el grupo se iba reduciendo al ser atrapados por las burbujas, hasta que llegó la princesa Encatriz y sintió una oleada de energía poderosa recorrerla entera. Sin saber por qué y cómo, extendió sus manos, y de sus manos salieron un brillo que contrastaba con la oscuridad circundante. Para sorpresa de todos, las burbujas se pararon en seco, como si hubiese una barrera invisible. La princesa, con una voz cargada de autoridad que ni ella sabía que poseía, comenzó a hablarle a los jóvenes. Deténganse, que el miedo no los arrastre. El miedo es una cualidad del ser humano que siempre estará presente. No podemos negarlo ni huir como si no existiera. El miedo no tiene por qué controlarnos. Es una señal, es una advertencia, pero no es un muro infranqueable. Nuestro fuego interno, la esencia que somos, es mucho más fuerte. No dejen que su miedo los defina, abrácenlo. Es parte de ustedes. El miedo puede ser una alarma, nos puede ayudar a ser más cautelosos, pero el miedo se ha convertido en un opresor, en una cadena
invisible que nos paraliza. Debemos aprender a escuchar el miedo, a entender su mensaje, pero que no dicte nuestro camino. Escuchando el miedo podemos entender las heridas que aún no han sanado de nuestro interior. No se trata de ignorar el peligro, sino de comprenderlo. Las respuestas que buscamos quizás estén escondidas en las máscaras del propio miedo. Sus palabras, junto a su resplandor, sembraron una semilla de comprensión en el grupo. Por primera vez el miedo no era solamente un enemigo, sino una fuente de información. Un mapa hacia la comprensión de cada una de sus situaciones. La motivación de la princesa en esas palabras y en la búsqueda del príncipe azul, como la motivación del príncipe de salir de los muros del palacio, fue como una vez sus ancestras se cruzaron en esa dimensión sin espacio y tiempo sus miradas. Ahora se encontraban, pero ya palpables sus miradas. Ya no era un mero intercambio energético. Había un reconocimiento mutuo, una comprensión tácita que trascendía las palabras. El príncipe en la mirada de Encatriz encontró esa fuerza inesperada, la sabiduría intuitiva, que había logrado detener la opresión del miedo. De pronto la mirada de Encatriz se desvió del príncipe Cassian y miró hacia el horizonte. Miraba hacia el palacio, el corazón del reino del miedo. Para su asombro, las nubes que cubrían el reino comenzaron a abrirse, mostrando un cielo desnudo que estaba oculto por las sombras. Al mismo tiempo, la atención del príncipe se centró en el bosque que lo rodeaba, donde antes solo había visto flores y hojas mustias. Tímidamente comenzaban a brotar pequeños capullos de colores inesperados. Era como si la valentía de los dos jóvenes, el empoderamiento de Encatriz y la esperanza del príncipe hubiesen provocado una significativa reacción en el tejido del reino. Los dos, príncipe y princesa, experimentaron en ese momento una gran comprensión. Ya no se trataba de desear un lugar ajeno, ni soñar con identidades prestadas. Encatriz sintió la fuerza de su sangre real y de su magia élfica, entendiendo que su fuego interno residía en la aceptación de ambas partes de su herencia. El palacio y el bosque eran los contenedores de su genética y su cultura. Eran los cimientos de quienes eran, pero ahora con la conciencia de su propia fuerza y la visión de un reino que comenzaba a despertar. Sabían que su destino no era en ocupar esos lugares predefinidos. Su tarea era forjar su propio camino, definir su propio espacio en el mundo, un lugar donde la dualidad de su espíritu pudiera florecer libremente, donde el miedo pudiera ser confrontado, no con huida, sino con la luz de su fuego interno combinado. La búsqueda del lugar del no miedo había evolucionado. Un nuevo lugar, con un futuro donde la esperanza echara raíces en la tierra fértil de sus valentías.